Buenas noches y buenas tardes. Radio Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo, JADE, los saludan desde Mendoza, Argentina, para todo el país y hacia todos los puntos cardinales. Somos parte, muy orgullosos, de la familia de Epicentro México. Nos auspicia, como siempre, el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil. Desde México nos brindan su apoyo logístico Héctor Paz Díaz y Eric Álvarez. En Mendoza, nuestro productor Marcelo Piatti y yo, Gloria Braschi, una servidora. Bueno, nos vamos a introducir en el tema de hoy, que es sumamente importante a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel regional, porque hoy se cumplen 45 años del tremendo terremoto de 1977, un desastre que marcó el Día de la Defensa Civil en Argentina. Para hablarnos de esta conmemoración y además también de las actividades que realizan, está con nosotros el director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina, el ingeniero Rodolfo Daniel García, a quien agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta Epicentro Argentina, aunque esté en San Juan, estamos unidos igual. Muchísimas gracias, ingeniero, porque sé que ha tenido un día muy intenso, dada la fecha, ¿verdad? Entonces, bueno, lo recibimos con mucho afecto y con mucho agradecimiento. Buenas tardes para usted, ¿no? Buenas tardes, Gloria. Un gusto saludarla. No, estamos encantados. Me permite, yo lo quiero presentar porque usted es una persona que tiene una vasta experiencia, está al frente de un organismo que tiene prestigio internacional y queremos destacar algunos de sus antecedentes. Bueno, es docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, director de tesis de maestrías de posgrado en Ingeniería Sísmica Estructural en la Universidad Nacional de San Juan. Y además egresó como ingeniero civil de la misma universidad en San Juan. Tiene una maestría en ingeniería civil súper interesante, por supuesto, obtenida en Estados Unidos. Un posgrado en ingeniería sísmica en el Instituto Internacional de Ingeniería Sísmica de Japón. Bueno, y además ha trabajado muchísimo en análisis, evaluación sísmica de estructuras, estudios sobre vulnerabilidad sísmica de las estructuras, ha dictado numerosas charlas sobre prevención y mitigación del riesgo sísmico, algo que nos importa muchísimo y que necesitamos todavía escuchar y crear más conciencia. Ha sido colaborador en la redacción del proyecto de reglamento IMPRES CIRSOC 103 versión 2000. Bueno, ingeniero, estamos orgullosos de que usted esté con nosotros y bueno, nos costó un poco conseguirlo porque estaba muy atareado, pero finalmente ha llegado y queremos escucharlo, por favor. Adelante. Bueno, empezar un poco contando que en realidad el IMPRES está en su año del cincuentenario, ¿no? El 8 de mayo es la fecha correcta del 50 aniversario. Fue creado por ley nacional en el año 72, es decir, 1972, 2022, ahí tenemos los 50 años de existencia de nuestro Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Ahora, cuando uno muchas veces se refiere a la creación del IMPRES, básicamente transmite la idea como la creación de la nada, ¿no? A partir de la nada se creó el IMPRES, y esto en realidad no es así. Cabe aclarar que en realidad la semilla fue sembrada, el origen, ¿está bien? O los antecedentes del IMPRES se remontan varios años atrás, es decir, y estoy hablando del 1944. Cuando decimos 1944 me estoy refiriendo a un evento muy importante, el terremoto de San Juan de 15 de enero de 1944, que produjo un daño tremendo. Generó más de 8.000 víctimas
sobre una población en aquel entonces de San Juan de 80.000, es decir, la tasa de fatalidad fue tremendamente alta, y destruyó más del 80% de las construcciones existentes en la ciudad de San Juan. Sin duda, esa fue la tragedia y la catástrofe natural más grande que ha tenido en la historia la Argentina. No ha habido otra catástrofe de tamaña magnitud. Y sin Y se duda, sintió en otros países también, ¿no? se sintió, sí, sí, obviamente. De hecho, hay algunos reportes que dan clara manifestación de haber sido percibido a cientos de miles de kilómetros. En realidad, ese terremoto fue, como digo yo, el que generó de alguna manera los antecedentes de la creación del INPES. El Estado Nacional, en respuesta a ese evento dañino y desastroso del terremoto del 44, crea algo que se denominó Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas, conocido por sus siglas, que es CONCAR. El CONCAR fue un poco la respuesta del gobierno nacional frente a esta emergencia provincial, que bueno, empezó a tratar a los sismos de alguna manera un poco más científica que lo que se había tratado con anterioridad. Por eso también esa fecha, 15 de enero del 44, se convierte en el punto de inflexión de la historia sísmica de la Argentina. Claro, claro, claro. Sí. Ese Consejo de Reconstrucción toma sus funciones, ejecuta sus funciones, tomando absolutamente todas las atribuciones que incluso eran atribuciones provinciales, en un Consejo Nacional. Con tamaña emergencia, la nación se hace cargo, incluso hay una intervención del gobierno nacional, del gobierno provincial. Las posibilidades de respuesta que tenía en ese momento el gobierno local de San Juan era ampliamente excedido frente a tamaño desastre. Pasaron los años, la misión, digamos, de este consejo fue cumplida, y había que devolverle también las atribuciones por el federalismo que tienen las provincias, Claro. en ejecutar, digamos, sus obras. Ahí es donde todo ese bagaje técnico, todo ese recurso humano que se había generado durante prácticamente 28 años de existencia de ese Consejo Nacional de Reconstrucción, se transforma básicamente en un organismo científico-técnico en el año 72 denominado INPRES. Y la provincia, a su vez, genera otro organismo de competencia provincial, que es la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, que en definitiva hace el control edilicio desde el punto de vista del cumplimiento de los reglamentos que quedaron como función en el INPRES. A partir de ahí... Ingeniero, lo interrumpo un momentito, por favor, porque sí, además le quiero comunicar que lo están escuchando desde Salta, capital, Silvia Alejandra Osinaga, Ed Villa, le mando felicidades y saludos desde México, Sandra Dehesa, también desde Chiapas, México. Sé que tenemos un público muy atento a todo lo que usted nos está contando. Y además lo habíamos dejado, justo lo interrumpí cuando estaba hablando de las normas sismo resistentes, que le quería hacer una consulta sobre eso también. ¿Es en todo el país que se aplican esas normas o solamente bueno, en la región sísmica? Bueno, cabe aclarar que el INPRES como organismo nacional, ¿no?, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Son normas que deberían tener aplicación en todo el territorio, en todo lo que es obra pública nacional, ¿está bien? En cualquier lugar que se haga, si la obra pública es de origen nacional, debe cumplir con la reglamentación que establece el INPRES para construcciones sismorresistentes. Y esa pregunta que usted hace viene para aclarar un poco esto que le decía, que en el año 72 el gobierno nacional
devuelve algunas atribuciones. Esas atribuciones son que en nuestro país, que es un país federal, las provincias pueden adoptar o no, tienen la potestad de adoptar o no esta reglamentación. En realidad, muchas provincias han adoptado, municipios importantes han adoptado esta reglamentación, pero está como una atribución a nivel municipal o provincial el acogerse a esa normativa nacional por este sistema federal que tenemos. Acá en No Mendoza obstante, se ha adoptado. En Mendoza, claro, y para Mendoza, que la audiencia sepa, nosotros estamos más o menos a qué distancia de San Juan, 300 kilómetros, ¿no? Más o menos. sí, aproximadamente. De la capital, pero de los límites no interesan en el tema de zona sísmica. Así que acá Nosotros sí. trabajamos coordinadamente con grupos de profesionales de Mendoza, justamente en todo lo que es la parte normativa, ¿no? Tenemos una interacción muy fluida, y tenemos que recordar también que la Argentina está dividida en 5 zonas sísmicas, que va de la 0, fundamentalmente en la zona este, hasta la zona 4. La zona 4 abarca Mendoza, la ciudad de Mendoza, todo lo que es la parte norte de la provincia de Mendoza, incluyendo todo lo que es el Gran Mendoza, y lo que es la ciudad y el Gran San Juan también, es decir, toda la parte sur de la provincia de San Juan. Por lo tanto, compartimos el mismo nivel de actividad sísmica. Somos 2 provincias que tienen una historia sísmica, ¿no? Mendoza, 1861, también tiene su historia sísmica muy importante, en donde ese terremoto produjo muchos daños y muchas víctimas fatales, ¿no? Pero bueno, continuando el hilo de esta explicación, lo que quería decir o graficar de alguna manera era que el INPRES, cuando nace un 8 de mayo de 1972, nace con fuertes antecedentes, viene con una inercia muy fuerte a partir de estos organismos previos, de este organismo previo que era el Consejo Nacional de Reconstrucción de San Juan, que tenía injerencia en principio en San Juan y que después se amplía esta función, ¿no es cierto? Estas atribuciones son ampliadas territorialmente, ya que el INPRES como organismo nacional tiene esta jurisdicción nacional, aclarando un poco esta potestad que tienen los municipios y las provincias de adherir a la reglamentación nacional. Bien, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, nosotros solemos visitarlo en el sitio web cada vez que tenemos un sismo, porque no solamente estamos viendo ahora, no solamente informan de los sismos que son de la región, sino también veo que han incorporado a Chile y bueno, y otro país limítrofe que a lo mejor nos puede incidir en cuanto a consecuencias, ¿no? Que pueden ser algunas veces mínimas y algunas veces de máxima. Entonces, acudimos inmediatamente y nos encontramos con la información en color azul. Esa información en color azul es en realidad, ¿verdad?, algo inmediato, que no es verificado por un experto, ¿no? Es así. Y después sí. Así es, Gloria. Me da pie para comentarle que el INPRES tiene una red de estaciones sismológicas que son sensores que se ubican estratégicamente distribuidos en toda la República Argentina, desde el norte, allá en el límite con Bolivia, hasta el extremo sur, en la isla Tierra del Fuego, y desde el oeste, que de alguna manera tiene una densidad mayor, hacia el este. Si miramos hacia el este, nuestra estación más alejada está ubicada en la isla Martín García, una isla que forma parte del delta de las islas que están en la desembocadura del Río de la Plata. En la medida en que tengamos mayor densidad de estaciones, nos permite esto que usted de alguna manera está comentando, es decir, captar movimientos por pequeños
o suaves que sean, de terremotos que se han producido a varios cientos o miles de kilómetros. No obstante, todo lo que es la zona oeste de la Argentina, que tiene su límite con Chile, podría estar afectado por terremotos que, no siendo propios, es decir, que el epicentro esté fuera de los límites geográficos, nos pudieran afectar. Eso hay algunos ejemplos y algunas evidencias. De hecho, podríamos mencionar al terremoto, un terremoto muy fuerte, de hecho uno de los más grandes que se conocen en la historia, que es el terremoto de Valdivia de 1960. Ese terremoto generó daño e incluso algunas víctimas fatales en la zona de Bariloche, siendo que fue un terremoto que se produjo en Chile. Es decir, en realidad la naturaleza no reconoce estos límites políticos que nosotros los humanos fijamos arbitrariamente. La naturaleza tiene una continuidad. Es decir, con esto quiero afirmar su comentario y decir que necesitamos tener también registros de movimientos que pueden afectarnos por más que no sean nuestros, ¿no? Inclusive que la gente comprenda y sepa, ¿no? Porque también nos encontramos con una problemática. Yo siempre diferencio, ¿no? En San Juan hay mayor conciencia sísmica porque está mucho más cercano el terremoto del 77 y bueno, y algunos que recuerdan el 44 o lo han vivido. Pero nosotros tenemos menos, ¿no? Impactos, si bien mencionó el de 1861, porque el de 1985 era como un sismito al lado de todo lo que les ha ocurrido a ustedes. Sí, sí. No era una cosa muy... Yo he visto el informe que hay del INPRE, muy interesante, sobre ese sismo, y además creo que a nosotros nos está faltando también tener un poco más de conciencia respecto de cómo comportarnos frente a un evento sísmico. Tenemos la seguridad de los edificios, de lo que está construido, pero también ustedes pueden revisar, ahí quería llegar, ustedes también pueden revisar construcciones que supuestamente han sido afectadas por un sismo local o lejano. Sí, sí, es una tarea que eso le llamamos nosotros el post, ¿no? Cuando uno divide en el antes, durante y después, Ah, sí. ese después, muchas veces las municipalidades, las provincias o los países han pedido asistencia de asesoramiento técnico al INPRES, y de hecho en el año 85, en el terremoto de Mendoza, hemos recorrido muchos edificios ahí. En el año 2010, incluso la Cancillería chilena pidió asistencia técnica en esta materia, y la Argentina envió una comisión liderada, digamos, por gente del INPRES, el cual yo estuve a cargo de esa comisión para revisar, en principio, algunos edificios argentinos que están en Chile, es decir, embajadas, consulados. Hay varios edificios que son argentinos, pero que tienen ubicación en Chile. Y desde ahí, desde Santiago de Chile hacia el sur, hasta la zona epicentral, básicamente lo que es la ciudad de Concepción, donde desemboca el río Biobío, fue recorrida y nos pusimos a disposición de las autoridades chilenas para asistirlos en la evaluación de daños y en recomendaciones de refuerzo en aquellas construcciones que de alguna manera habían sufrido daño, pero que eran reparables y podían ser reforzadas. Bueno, eso es... Colombia, el año 1999 también tuve la oportunidad de hacer algunos asesoramientos técnicos pedidos exclusivamente a la Argentina por un terremoto que se produce en la zona del Quindío, en Armenia, en Colombia, en 1999, un terremoto muy grande, con más de 5.000 muertos. Y sí, parte de nuestra función es evaluar daños post-terremoto y hacer algún tipo de sugerencias al respecto, ¿no? Bien, volviendo, ingeniero, a la fecha, los 45 años del terremoto de Caucete.
que realmente impactó, yo lo recuerdo porque lo viví, 6:20 más o menos, ¿no? 6:22, no recuerdo bien la hora, por ahí era, ¿no? Nos despertó a todos acá en Mendoza. Y después yo tuve la oportunidad de estar con personas allí por una investigación que inicié en la facultad. Pero ese terremoto también es paradigmático en nuestro país, porque sé de personas que en Buenos Aires veían oscilar las lámparas, se corrían los autos en la calle, los que estaban estacionados. O sea que también ha sido algo bastante, digamos, importante para que tengamos en presente en la memoria lo que nos ha ocurrido, no lo olvidemos, lo tengamos siempre presente. Sin duda, sin duda. Y eso que usted menciona, ¿no? El terremoto de Caucete, 23 de noviembre de 77, también seguramente es parte de la justificación que usted daba, ¿no? Que como que San Juan tiene un poco más de cultura sísmica o de conciencia sísmica, porque bueno, lamentablemente estos eventos naturales, ¿está bien?, nos hacen recordar que estamos viviendo, que vivimos en una zona sísmica, ¿está bien? Vivimos en una zona sísmica, tenemos que tener verdadera conciencia y aceptar eso y actuar en consecuencia. Es decir, Sí, 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 sí. internalizarlo, a eso le llamo yo concientizarnos de que tenemos que convivir con los terremotos y para eso nos tenemos que preparar, tenemos que tener construcciones seguras que nos garanticen de alguna manera la estabilidad de estas construcciones para evitar el colapso. El terremoto del 77, me da pie también usted, fue un terremoto muy particular, de foco múltiple, lo que lo hizo muy largo, no solamente de gran magnitud, sino también de gran duración. Eso es extremadamente dañino y sí, se percibió perfectamente en Buenos Aires, no solamente que oscilaron, Gloria, algunas cosas, sino que en Bragado, provincia de Buenos Aires, se cayeron tanques de agua en algunos Ajá. edificios. Hubo daño causado por el terremoto del 77. Esto me permite también decir que no necesitamos tener, y esto está relacionado con lo que comentábamos recién de Chile, no necesitamos tener terremotos propios para tener daños propios. Es decir, pueden generarse terremotos a grandes distancias, y los mexicanos en esto me van a dar la razón. En el año 85 se produce un gran terremoto a aproximadamente 400 kilómetros de lo que en aquel entonces era el DF, el Distrito Federal de México, actual Ciudad de México, que sufrió tremendos daños, un terremoto bastante alejado, estamos hablando de 400 kilómetros y provocó mucho daño. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Es decir, que un terremoto que se genera en un lugar, si tiene energía suficiente, puede causar mucho daño, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Bueno, ellos ahora tienen algo, acá tengo un saludo también desde Radio Epicentro de San Luis Potosí, de México. Muy Dice bien. Francisco Zapata, muy interesante el tema de hoy. Bueno, los mexicanos siempre interesados con el mismo tema. Es interesantísimo lo que ellos han implementado que se llama la alerta sísmica, pero obviamente nosotros los otros días estuvimos con un experto también que nos dijo que acá sería imposible implementarla y sería bueno escuchar las razones, ¿no? También otra vez. ¿Por qué Sí, no podemos hacerlo? Además, empecemos, no se pueden predecir los terremotos, no se pueden pronosticar, por favor, tenemos que repetirlo 1000 veces. Eso hay que decirlo con todas las letras, Gloria, ¿no? Es decir, Sí. no podemos saber cuándo, qué tan grande, en qué momento va a ocurrir el próximo movimiento. Lo que no tenemos que tener duda es que va a ocurrir. Nos puede o no tocar a nosotros, porque no podemos determinar exactamente con precisión el tiempo, pero que va a volver a ocurrir, va a volver a ocurrir. Y para eso necesitamos contar con construcciones seguras y estar preparados para afrontar de la mejor manera posible los embates de este fenómeno natural. Sí, México, bueno, tiene una gran experiencia
Y estos sistemas de alerta temprana en realidad no serían efectivos en nuestra zona, en general. No serían efectivos porque los terremotos más grandes que tenemos son con epicentros muy próximos y superficiales. La velocidad de propagación de la onda sísmica es muy veloz, por lo tanto, entre el tiempo que uno pudiera detectar que se produce el terremoto, emitir una alerta y actuar para evacuar algún edificio o lo que fuera, no existe tiempo, ¿no es cierto?, suficiente como para generar todo ese aspecto. Por un lado. Por otro lado, tanto Mendoza como San Juan tienen movimientos relativamente pequeños con mucha frecuencia. Esos movimientos también generarían la alerta sísmica. Entonces viviríamos prácticamente todos los días, de ser posible, ¿está bien?, evacuando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, a cualquier hora, en cualquier momento, desesperado por el más mínimo movimiento. ¿Es importante avanzar en esas áreas? Sí, es importante, pero si yo tuviera que elegir, a mí, digamos, el objetivo de máxima que uno en mente persigue es permanecer dentro del edificio con total garantía y certeza de que el comportamiento de esa estructura, de esa construcción, de esa casa, de ese edificio, es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tipo de movimiento sísmico. Ese es el objetivo, de alguna manera, que uno persigue como ingeniero. Es decir, que el lugar de residencia, de trabajo, de donde uno está, sea lo suficientemente seguro, porque está bien, la alerta temprana fue pensado para proteger la vida, pero la estabilidad de las construcciones también está pensada para justamente no generar colapsos o caídas, de manera que proteja la vida humana. Tenemos que generar construcciones seguras desde el punto de vista sísmico, que nos permita hasta, voy a decir algo, disfrutar el movimiento cuando se produzca, tranquilos, con la garantía que de donde estamos es absolutamente seguro. Ahora, ¿cómo sabemos, ingeniero, por ejemplo, a qué acudimos? ¿Cómo podemos hacer para, por ejemplo, yo revisar mi oficina, mi lugar de trabajo, la escuela donde van los chicos, mi casa? Porque hasta cierto punto uno se siente seguro, pero por ahí ve a lo mejor una pequeña rajadurita o alguna cosa que no anda bien. O mi casa es mixta o es de adobe, porque todavía tenemos construcciones de adobe. Sí, Entonces, por supuesto. que vive gente donde vive a veces muchas personas, a veces pocas, pero ¿cómo hacemos para tener esa seguridad de la construcción? Porque en realidad, como decía alguien en Naciones Unidas, no nos mata el terremoto, sino los edificios. Entonces, habría que tener esa certeza, esa aproximación a una certeza, saber dónde ubicarnos, adquirir un grado de resiliencia frente al sismo, estar preparados, como decía usted. ¿Cómo tenemos esa información? Bueno, primero las construcciones seguras desde el punto de vista sísmico se construyen respetando a rajatabla, es decir, la aplicación efectiva de los reglamentos para construcciones sismorresistentes. Actualmente, los reglamentos que tiene Argentina para construcciones sismorresistentes son de excelencia, ¿está bien? No siempre se aplican, no siempre se aplican correctamente. Si usted logra que las construcciones respeten esa normativa, uno puede tener la certeza, ¿está bien?, de que ese edificio, de esa casa, es segura. También aquí me permito mencionar que en realidad uno puede tener el mejor de los reglamentos, el mejor de los códigos, pero si no se aplica, si no se sabe aplicar o se aplica mal, ¿está bien?, de nada es. Es decir, debe ser aplicado correctamente y en forma eficiente.
Cuando hablamos de una construcción sismorresistente, Gloria, tienen que cumplir algunos parámetros o algunos conceptos y todos ellos tienen que ser cumplidos. Es decir, desde el diseño sísmico arquitectónico, es decir, las formas, la distribución de los pesos, la distribución de las masas, de los pesos, de las rigideces, el diseño propiamente dicho de la estructura resistente, los materiales que uno utiliza y las técnicas de construcción, es decir, la materialización. Si cualquiera de estos puntos no se cumple, no se puede conseguir el objetivo perseguido, que es esa sismorresistencia que de alguna manera estaría garantizando el no colapso de las estructuras frente incluso a terremotos muy grandes. Ingeniero, ¿eso tiene que ver con las características del suelo? Por ejemplo, ¿lo hace más vulnerable, menos vulnerable? Sí, sin duda, y me refiero un poquito para atrás. Los terremotos son movimientos, la definición, ¿no es cierto?, de terremoto, o sismos, son sinónimos, ambas palabras de orígenes distintos. Sismo es de origen griego, la palabra es seismo y significa movimiento del suelo. En el caso de terremoto es una palabra de origen latino, una palabra compuesta de origen latino, compuesta por dos términos, terre, que significa tierra, y moto, movimiento de la tierra. Primero, decir que en ningún lugar de estas definiciones originales hay una separación que indique que sismo es algo que no produce daño y terremoto es algo que produce daño. Es decir, en rigor de verdad, estos dos términos, y si me escuchan a mí hablar, yo los puedo usar intercaladamente. Puedo hablar del terremoto de esta mañana en San Juan, refiriéndome a un sismo que ni siquiera fue percibido, ¿está bien? O puedo hablar del sismo de 1861 de Mendoza, claro, en donde produzco mucho daño, ¿está bien? Es decir, en rigor de verdad, estos dos términos, más allá que hay mucha bibliografía, que incluso algunos profesionales insisten con esta separación, en rigor de verdad son totalmente sinónimos estos dos términos. Ese movimiento del suelo... Disculpe, me voy a poner en ciudadana, ¿no? Que muchas veces todos acá decimos, está temblando, pero decimos... Bueno, está también temblando. es un temblar de tierra. Cuando es suavecito, ¿no? Entonces le damos la otra categoría cuando es más grave, pero está temblando. Entonces ya llega la primera información, ¿no? Sumado a lo que usted decía en la terminología, ¿no? Así es, así es. Bueno, respondiendo un poco a su pregunta, este movimiento del suelo se transmite a través del material sólido, es decir, de un sólido que es el suelo, que es la corteza terrestre. Las ondas sísmicas, por ejemplo, no se transmiten por el aire, las ondas sísmicas no se transmiten por el agua. ¿Está bien? Después podemos tocar el tema de tsunami, que es un efecto generado por un sismo, por un terremoto, pero la onda del tsunami no tiene nada que ver con la onda sísmica. La onda sísmica se transmite a través de un sólido, que en este caso es el suelo. Por lo tanto, las características del suelo, que es heterogéneo, no es homogéneo, es totalmente heterogéneo, con características muy variables de punto a punto, arena, limos, arcilla, gravas, piedras más grandes, piedras más chicas, distintas rocas, grados de compactación y su estado de hidratación, es decir, si la napa freática está alta o está baja. Todos esos factores, de alguna manera, modifican el camino de la onda sísmica, por lo tanto, hay una gran variabilidad. Y hay suelos que tienen o que se comportan mejor, más adecuadamente, tipos de suelo que se comportan más adecuadamente frente a la acción sísmica, y hay otros suelos blandos, con un contenido de agua muy importante, que son muy lábiles
¿Está bien? Que se produce un efecto incluso de licuación o licuefacción del suelo generada por los terremotos. Bueno, estas cosas la ingeniería las conoce y obviamente que afectan a las estructuras, pero hay distintos diseños de edificios, distintos tipos de estructuras apropiadas para cada tipo de suelo. Las fundaciones, que muchas veces no se le pasa mucha piola, que no se le da mucho interés, ¿está bien? Son fundamentales, ¿no? Porque si la fundación falla, falla todo el edificio. Esas fundaciones tienen que ser diseñadas teniendo en cuenta el tipo de suelo donde usted está emplazando el edificio. Claro, eso me recuerda también que en algunos sectores, en la zona sísmica, la gente lo siente, como dice, más fuerte. En otro lugar fue más suave, en otro no me di cuenta. ¿Tiene que ver con esa relación que usted estaba ahora describiendo? Tiene que ver con eso, sí, Gloria, tiene que ver con eso. Hagamos un ejemplo, digamos, si uno tiene un estanque de agua, por ejemplo, en donde el agua está totalmente en reposo, y uno arroja una piedra, tira una piedra, el impacto, la energía de impacto de la piedra sobre esta superficie perfectamente en reposo de agua genera un oleaje y si usted observa, ese oleaje se propaga en forma de círculos, concéntrico al punto donde cayó la piedra, a no ser que haya algún obstáculo que modifique, pero ese oleaje, y en la medida que se va alejando, la energía va disminuyendo, se va disipando hasta que se anula totalmente. Esa energía del impacto de la piedra en ese punto genera ese tipo de ondas porque en realidad el agua es un elemento totalmente homogéneo. Por lo tanto, las características son iguales en todas las direcciones. Entonces, la onda expansiva de esa energía de impacto se transmite exactamente igual, a la misma velocidad, por lo tanto, genera estos círculos. Si eso se produjera en la Tierra, no se produciría esa forma concéntrica de círculo porque la Tierra es heterogénea, como hablábamos recién. Es decir, que la velocidad de propagación de la onda, de la misma energía en todas las direcciones, hay caminos que son más fáciles, caminos que son más difíciles, que generan como un filtrado de la energía, una más rápida disipación o incluso una amplificación de la onda. Se produce un filtrado, México del 85 de vuelta. ¿Por qué afectó a los edificios más altos? Porque fue a grandes distancias, hubo tipos de... Cuando hablamos de onda sísmica, en realidad hay una composición de distintos tipos de ondas. Algunas ondas pasaron, se amplificaron por el tipo de suelo por el cual caminaban, llegó a la Ciudad de México, que tenía suelos blandos, construida en un paleolago muy antiguo, tomó a los edificios esbeltos, altos, que tienen características dinámicas, con un periodo de vibración que coincidió con el periodo de la onda sísmica y se produjo un fenómeno de resonancia, de amplificación del efecto. Entonces, estamos hablando que no solamente el suelo, sino también las características propias de la construcción tienen que ver. Hay terremotos que afectan fuertemente los edificios altos, pero hay otros eventos, como de Mendoza del 85, que afecta más bien a las construcciones más petizas, más pequeñas, ¿está bien? Más rígidas. Mire, hay un sinnúmero de variables, que afectan la transmisión y la respuesta a esa acción sísmica. Es muy importante también que la población conozca estos detalles, por supuesto, transmitido de una manera sencilla, clara, que los pueda comprender. Tengo una pregunta del arquitecto Gustavo Palazzo. ¿Cómo es la participación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica en el Plan Nacional de Reducción de Riesgos 2018-2023 del SINAGIR? Vamos a aclarar que el SINAGIR es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Protección Civil. ¿Cómo es la participación del INPRES en este plan nacional?
de reducción de riesgos. El INPRE forma parte de ese sistema nacional de gestión integral del riesgo y de la protección civil. Forma parte, somos consultados y participamos, digamos, de todos los documentos que de alguna manera se generan ahí, y también del HIRSIT, que es un pool de organismos que proveen datos, ¿está bien?, al SINAGIR. Bien, es satisfecha la pregunta entonces. Ahora, quería hacerle una consulta que también la tengo por aquí. ¿Tiene que ver el estado del tiempo, por ejemplo, el clima? Porque muchas veces se dice, no se mueve una hoja, seguro que va a temblar. O hace mucho calor, vamos a tener un terremoto. La luna está un poco rara, seguro que nos anuncia un desastre. ¿Hay alguna relación? Algo leo por acá, gas radón, no sé. Son mitos, Glorias. Son mitos muy difundidos que parten de algunas coincidencias particulares, ¿no? Esto hace mucho calor, no se mueve una hoja de un árbol, hay una aureola en la luna, va a temblar. En realidad, algunos temblores, algunos movimientos sísmicos o terremotos se generaron bajo esas coincidencias, ¿no es cierto? Como por ejemplo fue el 15 de enero de 1944, por eso ese es un mito muy arraigado acá en San Juan, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. El segundo terremoto más grande que se conoce de la historia se produce en Alaska, en una zona que se llama Anchorage, en 1964, con viento blanco y 30 grados bajo cero. ¿Qué tiene que ver con calor y Nada. con calma ambiental? Eso. O los de Japón. Kamchatka, Rusia, allá Siberia, Japón, digo, no tiene absolutamente nada que ver. Kobe en pleno invierno. No tiene ninguna relación el clima con la ocurrencia de estos fenómenos naturales como los sismos o los terremotos, absolutamente. Perfecto, son coincidencias. Bueno, respondida entonces. Que generan mitos. Que generan mitos. Y a veces el problema también está que a veces son repetidos, ¿no? Reiterados en las redes sociales. Ahora tenemos una dificultad enorme porque por las redes sociales, una vez yo fui testigo de lo que ocurrió porque sacaron de internet el logo del INPRES y lo colocaron como que el INPRES anunciaba que iba a haber un sismo acá en Mendoza con epicentro en la calle San Martín. Y eso se empezó a circular, no sé si usted lo habrá conocido, ese mensaje. Entonces yo, que más o menos conocía, empecé a desmentir lo que podía, hasta donde podía, pero después salió un medio diciéndolo. Entonces, también ese cuidado, ¿no? Como usted dice, de estos mitos, que no sean repetidos, que no sean reiterados, que la población se guíe solamente por la voz oficial. En este caso hablamos de una voz oficial que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el INPRES. Tenemos la Defensa Civil. Hoy es el Día Nacional de la Defensa Civil. Entonces también tenemos esos datos que son serios y tenemos que prestar atención. No llevarnos por rumores. Los rumores hacen un daño tremendo, entonces hay que tener muy claro todo para la comunidad, para que se defienda también de esas versiones. ¿Cómo se puede hacer desde el INPRES? O si se puede hacer. Bueno, sí, yo eso lo llamo, estamos hablando de mitos y usted da un ejemplo que en realidad le agrego una palabra más, mitos y falacias. También, claro. Mitos y falacias, es decir, este ejemplo que usted está dando de que ponen el logo del INPRES y dan de alguna manera una información, la presentan de una manera convincente, parece verdad, pero es mentira. Eso es una falacia, ¿está bien? Hay que destruir los mitos y las falacias con conocimiento, con información oficial, con cultura de la gente, tratando de hacer escuela y explicando estas cosas de una manera simple, que la gente lo pueda entender, ¿está bien? Y transmitiendo este conocimiento
que se viene desarrollando frente a estos fenómenos naturales. Hace 20, 30, 40 años atrás se sabía muy poco de esto. Hoy la ciencia, ¿está bien?, ha ido creciendo y hoy se sabe muchísimo más de lo que hace algunas décadas atrás se sabía. Y seguramente en un futuro se va a saber mucho más de lo que hoy podemos saber, ¿no? Mientras tanto, ustedes están trabajando para ese futuro y esto es admirable también, todas las personas y todos los expertos que dedican este compromiso con la vida, ¿no? Para protegerla. Realmente es maravilloso y es admirable. Y, ingeniero, además, ya que estamos hablando de Caucete, Caucete tuvo su epicentro, ¿a qué distancia? Porque usted estaba hablando hace un ratito también de las distancias en México. Bueno, Famoso el pie de palo, el cerro pie claro, de... el Pie de Palo, que es una formación montañosa que está al este de la ciudad de San Juan. Eso está aproximadamente a unos 40 kilómetros de distancia. Y ese terremoto se produce en el flanco este, Ujú, es decir, del otro lado del Pie de Palo. Es decir, que esto, incluso ese Pie de Palo, sirvió en cierta forma como una pantalla que pudo atenuar en cierto grado el movimiento sísmico hacia el oeste, que es donde está la ciudad de San Juan. claro. ¿Y cómo impactó? Porque acá en Mendoza fue bastante Eh, notoria. impact- impactó muy fuerte en todos lados, Gloria. Ahora, primero, como mencionaba al principio de la charla, fue un terremoto de una magnitud muy importante, 7,4, eh, y tuvo una gran duración en el tiempo, que también eso hace debilitar a las estructuras. En el caso particular de lo que es la ciudad de San Juan, no hubo ningún colapso estrepitoso. Hubo algunas fisuras, algunos daños, generó algún tipo de daños en estructuras que tuvieron que ser consolidadas, reforzadas desde el punto de vista estructural, pero el mayor de los daños lo produjo en Caucete, 25 de mayo, 9 de julio, Sarmiento, que son departamentos alejados que todavía tenían mucha construcción vulnerable, ¿no? Esto Claro, también hay que decirlo. Las catástrofes no las produce el fenómeno natural per se, por sí solo, sino la interacción del fenómeno natural con la vulnerabilidad de las construcciones, ¿está bien?, que el ser humano hace. Si nosotros logramos hacer construcciones que no sean vulnerables, ¿está bien?, por más que tengamos la amenaza sísmica, el peligro sísmico, nosotros podemos disminuir el riesgo. El riesgo se genera por la interacción del fenómeno natural en sí, de los sismos, de los terremotos, cuando interactúan con infraestructura vulnerable, expuesta obviamente a este peligro, y vulnerable, donde nosotros tenemos que poner el ojo, más allá de estudiar el problema natural, también conocer a qué nos vamos a enfrentar, tenemos que poner el ojo en lo que está al alcance de nuestra mano, que es construir de forma segura. ingeniero, además de construir de forma segura, ¿cómo considera usted que debe ser en realidad el comportamiento de la población? Porque hay distintas reacciones, ¿verdad?, frente al sismo, y también están estos mitos de los que habíamos hablado, más información previa que tiene la gente que a veces no es la veraz, como usted muy bien lo remarcó. ¿Cómo considera usted esta relación, ¿no?, que tenemos Bueno, con el entorno? sí, bueno, primero que nada, las recomendaciones, digamos, tienen que ver, como usted dice, con el entorno. Es decir, no existe una receta única que uno pueda recomendar, porque si usted está en una casa o en un edificio vulnerable o en una casa de adobe, la recomendación va a ser una. Si usted está en una vivienda sismo resistente, la recomendación va a ser otra. Es decir, es muy importante conocer con precisión el entorno en el cual nos encontramos para poder de alguna manera dar alguna
recomendación válida, ¿no? No tenemos que ser aventureros en esto. Esto es como en medicina, sin querer meterme a ser médico, por supuesto, ¿no? Pero uno puede ir al médico y decirle que me le duele la cabeza, y el médico le dice, bueno, tomate 2 vallaspirinas si te duele la cabeza, pero probablemente le está doliendo la cabeza porque tiene un principio de derrame cerebral. Si usted se toma 2 vallaspirinas, en ese caso, en realidad la está perjudicando tremendamente. Es decir, el médico tiene que saber cuál es la causa, hacer un análisis global para poder dar una receta, está bien, que sea acertada para su problemática. Bueno, en esto es más o menos lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿y qué hago? Bueno, dígame dónde vive, dónde trabaja, cuáles las características de la construcción, del amoblamiento, porque, ojo, Claro, podemos hablar de edificios que estructuralmente son seguros, Gloria, pero que claro. tienen un sinnúmero de componentes que no forman parte de la estructura resistente, pero que también la caída de esos objetos puede provocar mucho daño. Mire, acá tengo un mensaje del doctor Raimundo Padilla Lozoya, que no es médico, es antropólogo, es de México y dice lo siguiente: excelente programa, felicidades al ingeniero Rodolfo, no se acordaba su apellido, por desmitificar ideas falsas y explicar la vulnerabilidad física ante sismos. Saludos desde la Universidad de Colima, México. Es Muchas un gracias. investigador extraordinario y yo voy a afirmar esa calidad del doctor Padilla porque además es muy importante también tener estos datos del pasado, ¿no? Y recordar, como estamos recordando hoy, este evento que ocurrió hace 45 años y los que lo vivimos no lo hemos olvidado, pero hay cuántas generaciones que no lo saben, no lo conocen, pero hay que enseñarles, hay que decirles. Voy a preguntarle entonces, ¿usted considera que la educación formal todavía le falta o ya tiene los instrumentos para generar esa cultura de la prevención que todos estamos buscando en la zona sísmica? Bueno, si usted me lo pregunta, yo le voy a decir que nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. Esto de alguna manera tiene que ver con la evolución incluso hasta del conocimiento. Si uno Claro. se hubiera dicho es suficiente hace una década atrás, hoy no sabríamos lo que sabemos y nos hubiéramos quedado sin cuestionarnos absolutamente nada, ¿está bien? La única forma de avanzar es autocuestionarse, comprobar las cosas para poder ir creciendo, investigar para poder saber más. En relación a su pregunta, si hace falta, claro, mientras más sepamos, mientras mejor preparados estemos, mientras más informados estemos, mejor va a ser la respuesta frente a este tipo de eventos. Bueno, este es un mensaje extraordinario y ojalá, como esto se ha grabado, ingeniero, se va a ir después a subir a YouTube y se puede ver en todas partes. Usted va a disponer también de esta grabación. Y como ya nos estamos acercando casi al final, yo le pediría a usted las palabras últimas respecto de la fecha de hoy, con todo lo que nos puede llegar a suceder, que no sabemos cuándo es, por supuesto, para que también contribuyamos un poco más desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica que usted dignamente dirige y que hoy ha tenido un día terrible con toda la actividad que ha significado esto, que nos diga, por favor, algo también que nos llevemos como un mensaje valioso del IMPRES, a quien respetamos y siempre consultamos. La prevención sísmica tiene que ser abordada multi e interdisciplinariamente. ¿Qué significa esto? Múltiples disciplinas, muchas profesiones, ¿está bien? E interdisciplinariamente significa que tiene que simultáneamente ser analizada y las soluciones tienen que venir propuestas por ese conjunto de profesionales que abordan de todo tipo, comunicadores sociales,
médicos, psicólogos, la psiquis de las personas. Usted tocó muy tangencialmente el comportamiento de las personas frente a este tipo de eventos que está relacionado con la psiquis, los psicólogos, ¿está bien? Los técnicos, netamente, los profesionales en la materia, todos de alguna manera, la sociedad en su conjunto tiene que participar de estas medidas de prevención. Obviamente hay algunos que tenemos mayores responsabilidades, que tenemos mayores especificidades, pero esto es un tema de todos, es como el de la seguridad vial, por ejemplo, o cuidar la salud, todos, no podemos delegar nuestra salud solamente en el médico, nosotros también somos responsables de nuestra propia salud. El médico nos tiene que ayudar, pero nosotros somos responsables. Bueno, la prevención sísmica también es una cuestión de todos. Hay algunos que tienen funciones específicas, nosotros desde el INPRES hacemos el máximo esfuerzo para poder investigar, transmitir todas nuestras opiniones de la mejor manera que se pueda, tratando de concientizar y de generar documentos, normativa, que nos permita tener ciudades mucho más seguras, construcciones más seguras, porque lo que más vale es la integridad humana, ¿no? La vida humana. Cuando nosotros hablamos de evitar el colapso, el derrumbe o la caída de las construcciones, que lo decimos porque estamos en un ambiente técnico, está bien, pero el objetivo filosófico de ese criterio es evitar el colapso para garantizar la vida humana, está bien, frente a estos eventos naturales, ¿no? Bueno, ingeniero, realmente le agradezco profundamente sus palabras, su participación con nosotros en Epicentro Argentina. Sabemos que le ha costado un poco todo llegar hasta a este horario con nosotros, debe estar muy cansado, pero bueno, ha sido un día intenso, pero vale la pena que recordemos, que tengamos presente, ¿verdad?, lo que nos ha sucedido para que no nos pase después de tal manera que perdamos la vida, sino que la tendremos que siempre estar protegiendo, defendiendo, como dijo usted muy bien, también esto le compete a todos, no solamente a una institución, sino que todos somos responsables primero de nuestra vida, ¿no? La autoprotección. Eso siempre lo dicen en defensa civil, en protección civil, y creo yo que es así también. Bueno, ha sido un placer estar junto a usted. Le agradecemos muchísimo, muchísimo, porque su tarea, ingeniero Rodolfo Daniel García, director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, es fundamental en nuestro país, es esencial. Y bueno, lo vamos a despedir con un abrazo afectuoso desde Mendoza hacia San Juan, hacia todo el país, hacia todos quienes nos han escuchado y lo han escuchado, y volvemos a reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias a México, muchas gracias a Radio Epicentro México, muchas gracias a Marcelo Piatti en la producción, que ha estado todo el tiempo acompañándonos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, Gloria, muchas gracias, Marcelo, y bueno, a todos los que de alguna manera han estado participando, mi agradecimiento y mi profundo saludo cordial, digamos, a todo Mendoza, a México y a todos aquellos que han podido participar de este programa. Muchísimas gracias a usted, Gloria. Vamos a ir a saludarlo a San Juan. Muchas gracias. Con mucho gusto, será bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Nos encontraremos dentro de 15 días otra vez con otro programa de Epicentro Argentina. Muchas gracias, buenas noches. Chau, chau.